Entonces, ¿qué están haciendo ahora Ucrania y los rusos? La guerra continúa, damas y caballeros, y el intento de alto el fuego de Ucrania terminó con la muerte de prisioneros rusos, lo cual es un crimen de guerra. Así que también hablaremos de eso hoy, pero por supuesto, hablaremos de cómo está la situación en el campo de batalla y fuera de él. Si quieren saber más, asegúrense de compartir, dar like y comentar este video. Y no olviden ayudar a que se haga más visible. Ahora vamos a continuar, o mejor dicho, a empezar con la actualización. Si vemos lo que está pasando dentro de Ucrania, podemos notar que hay una enorme actividad de combate, hay una gran cantidad de enfrentamientos, pero lo que es muy interesante es que en el último mes, los ucranianos han logrado más bien ganar territorio en vez de perderlo. Al mismo tiempo, es muy notable que, aunque los rusos han incrementado la cantidad de sus operaciones ofensivas, las ganancias territoriales que han obtenido son considerablemente menores. Existen muchos gráficos y muchos análisis del campo de batalla donde, en el pasado, cuando aumentaba la cantidad de ataques, también aumentaba la cantidad de territorio que los ucranianos perdían y que los rusos ganaban. Ahora vemos que está aumentando la cantidad de ataques e incluso están aumentando las pérdidas rusas, pero eso no se correlaciona con la cantidad de territorio que los ucranianos están perdiendo. De esto se desprende claramente que los rusos no son capaces en este momento de romper la defensa ucraniana y que los ucranianos se han adaptado mejor a la defensa y se han adaptado a la táctica de ataques rusos. En otras palabras, los rusos tendrán que encontrar otra manera de enfrentar la defensa ucraniana. Tendrán que avanzar de otra manera si quieren seguir ganando territorio. Aquí vemos en el mapa que muestra el campo de batalla ucraniano Live UA Map que realmente la actividad de combate es enorme. En todos los sectores del frente aquí tenemos una gran cantidad de diferentes enfrentamientos, ya sean grandes o pequeños. Eso es otro punto que hay que mencionar. Hay más ataques rusos y en general las pérdidas son mayores, pero hay una menor cantidad de grandes ataques. Eso tiene sentido por un lado, porque un gran ataque es un ataque fácil de detectar, así que muy rápido puede llegarle un misil, un dron o cualquier cosa. Y al mismo tiempo, un gran ataque es algo que los rusos son cada vez menos capaces de hacer, debido a los problemas logísticos que simplemente son causados por el hecho de que la guerra ha durado mucho tiempo. No hay tanto equipo militar y la producción tampoco avanza tan rápido. Simple y sencillamente no hay tantos ataques grandes con tanta frecuencia. Sin embargo, incluso hoy en día en el campo de batalla, donde hay drones por todas partes, es importante que cuando un ataque incluye algún vehículo blindado o un tanque, es más efectivo que si el ataque es simplemente de infantería o solo con drones, ya que incluso un soldado de infantería puede destruir un dron o matar a un soldado, mientras que un tanque solo puede ser destruido por otro tanque, o necesitas llevar operadores de drones, armas antitanque o artillería. Simplemente es más complicado repeler un ataque que incluye vehículos blindados, así que por esa razón los blindados todavía tienen su lugar en esta guerra. Sin embargo, vamos a ver con qué solemos empezar. Vamos a ver la guerra de drones. Es bueno decir que en los últimos 3 o 4 días no ha habido una cantidad tan enorme de drones, porque parte de este resumen incluye también la tregua de Pascua. Durante la tregua de Pascua hubo una enorme cantidad de violaciones del alto el fuego de artillería, drones, todas esas cosas, pero no hubo ningún bombardeo significativo, en el sentido de que los rusos lanzaran otra andanada de drones y otra andanada de misiles. Eso no sucedió, pero en los días siguientes sí ocurrió. Un día fueron solo unos 90 drones, pero después aumentó a cientos de drones y, en total, desde el final de la tregua de Pascua hasta hoy, se han lanzado 551 drones y 7 misiles o cohetes contra Ucrania. El puerto llamado Izmajil resultó gravemente dañado, que se encuentra claro. Aquí tenemos Odesa y el puerto de Izmajil está ubicado aquí en la frontera con Rumania. Allí se dañaron muchas cosas, también resultaron alcanzados y dañados barcos que en esta zona de Izmajil y en la región de Odesa estaban cargando mercancía. Había, por ejemplo, un barco de Panamá, había incluso un barco procedente de tan lejos cargando grano, o un barco de Liberia también cargando maíz.
Estas embarcaciones resultaron dañadas, pero no es que los rusos las hayan atacado, solo sufrieron daños. También hubo un gran ataque sobre Dnipro, durante el cual los rusos mataron a 5 personas y hoy los ucranianos también fueron bombardeados. Aún no está completamente claro cuántos drones se usaron, pero hay información de que hoy hubo decenas de muertos y heridos, así que esta mañana y sobre todo temprano hubo una gran andanada que causó muchas pérdidas, pero todavía no está del todo claro qué y dónde exactamente. Lo que también es interesante es que la defensa antiaérea ucraniana fue muy exitosa, alcanzando una efectividad de hasta el 90% y se usaron relativamente pocos misiles antiaéreos muy sofisticados y costosos. En cuanto al ataque de los ucranianos contra Rusia, aquí los ucranianos lograron atacar principalmente Crimea, donde atacaron Feodosia, el puerto de Feodosia, y lograron destruir algunos almacenes de drones y cosas similares. Al mismo tiempo, hubo otros ataques en Tuapse, que son lugares donde hay refinerías y depósitos de petróleo. Novorossiysk también estuvo bajo fuego y vemos que los ucranianos lograron atacar incluso en el interior de Rusia, por ejemplo en Samara. Aquí vemos explosiones reportadas, lo cual es algo bastante importante. Esto es una columna bastante grande de humo o polvo, lo que podría ser el impacto en algún almacén o podría ser el resultado de un misil Flamingo que tiene una ojiva bastante grande. Y otra actividad, más humo, más llamas y explosiones, las vemos en un lugar llamado Sterlitamak, así que incluso tan profundo en Rusia están ocurriendo ataques. También es bueno mencionar que los ucranianos atacaron bastante las zonas fronterizas como Belgorod. Aquí vemos un ataque exitoso y en la región de Belgorod. En los últimos días también ocurrió que los ucranianos alcanzaron una gasolinera o más bien un almacén de gasolina y ahí murieron civiles. Incluso resultó herido, creo, un niño. No estoy completamente seguro de cuál fue el destino de ese niño. Tal vez también falleció. Sin embargo, sí, eso solo suma más civiles muertos a la cantidad que los ucranianos ya han matado. En total, los ucranianos han matado a cientos de civiles rusos desde el inicio de la guerra. En cuanto a los civiles ucranianos, los rusos ya han matado a más de 15,000, así que definitivamente hay una gran desproporción y la cantidad de civiles rusos muertos ha estado aumentando bastante en los últimos meses. Los rusos están empezando a reportar cada vez más civiles muertos. Esa es simplemente otra fase de esta guerra, donde parece que los ucranianos han dejado de preocuparse por la población civil rusa, y cuando pueden obtener algún éxito militar y arriesgar a una gran cantidad de civiles rusos, claramente no les importa en absoluto. Y ya que estamos hablando de lo que no debería ser parte de la guerra, echemos un vistazo a este crimen de guerra. Esto se llama prueba de la tregua, y ya hemos hablado de que aquí hubo una tregua de Pascua. Por supuesto, esta tregua de Pascua no se cumplió perfectamente, y los ucranianos querían hacer una especie de prueba para ver si era seguro transportar a los soldados heridos y capturados por alguna ruta. Si era seguro, en pocas palabras, moverse por alguna parte del frente y transportar a los heridos. Así que enviaron a los prisioneros allí. Y esos prisioneros se convirtieron en blanco del fuego ruso y murieron. Así que los rusos mataron a prisioneros rusos. Y los ucranianos usaron a estos prisioneros como conejillos de indias. Es un crimen de guerra, definitivamente es un crimen de guerra. Podrías argumentar que fue durante un alto el fuego, así que cuando hay un alto el fuego, en realidad no debería pasarles nada a esos soldados. Y los culpables son los rusos, que durante el alto el fuego dispararon a los soldados que consideraban ucranianos. Así que en realidad el problema está del lado de Rusia, porque si los ucranianos fueran allí, los rusos los matarían durante el alto el fuego. Así que fueron los rusos quienes fueron allí y los rusos los mataron durante el alto el fuego. Así que los culpables son los rusos. Claro, puedes justificarlo así. Por otro lado, así no funciona. Así no funcionan el derecho internacional ni las convenciones de Ginebra.
No puedes usar prisioneros para cosas como probar si alguien les va a disparar. Porque independientemente de si hay o no un alto el fuego, sigue siendo un conflicto bélico y estás enviando a esos prisioneros con la idea de que podrían matarlos. Por eso los envías ahí para que no maten a los tuyos, ¿sí? Así que los mandas ahí sabiendo que corren peligro de muerte. Es parecido a si los mandaras a través de un campo minado. Simplemente, si mandas a los prisioneros a cruzar un campo minado para desminarlo, eso también es un crimen de guerra, sin importar que esas minas sean rusas, ¿verdad? Y esta es una situación similar. Así que sí, esto es claramente grabado directamente en cámara, un crimen de guerra ucraniano. Y el soldado o el oficial que ordenó esto debería ser castigado por crímenes de guerra, definitivamente 100%. Y esperemos que eso suceda. Yo, si fuera político checo o europeo, apelaría a la parte ucraniana para que resuelvan esta situación. Para que resuelvan esto, porque esto deja muy mal parada a la parte ucraniana. Simplemente no pueden usar a los prisioneros como conejillos de indias, no pueden usarlos como escudos humanos, no pueden usarlos para estas cosas, no pueden. Es un crimen de guerra, así es. Por suerte, los medios en la República Checa lo presentan como un crimen de guerra. Desafortunadamente, ahí se habla demasiado de que los rusos en realidad tienen la culpa de eso y cosas así, ¿sí? Lo cual, bueno, sí, pueden tener la culpa, pero preferiría que se enfocaran más en que simplemente no se debe tratar así a los prisioneros. Así que eso es todo. Esa es probablemente la cosa más interesante que pasó respecto a lo que no se debería hacer y sobre cómo funcionó el alto el fuego, los drones y así sucesivamente. En cuanto a lo que está pasando en la parte política, la situación que se está discutiendo ahora en Alemania entre Ucrania y los alemanes es bastante interesante. Ucrania no solo ha fortalecido bastante sus relaciones en los últimos meses con Medio Oriente, sino que también ha fortalecido bastante sus relaciones con los ejércitos europeos. Ya hemos hablado en videos anteriores sobre cómo los ejércitos europeos cada vez más se están orientando hacia ser más dependientes de drones, que van a incorporar más soldados robóticos y más soldados drones. Ahora también tenemos aquí la cooperación entre Alemania y Ucrania respecto a que Alemania va a devolver hombres aptos para el combate a Ucrania. Y esto es algo de lo que también hemos hablado. Yo personalmente soy un gran defensor de que los ucranianos aptos para el combate que están en la República Checa y, por ejemplo, cometen algún delito aquí o infringen la ley en el sentido de perturbar la tranquilidad nocturna y cosas por el estilo, sean devueltos a Ucrania. Entiendo que la criminalidad de los ucranianos es baja. Lo sé que no son problemas extremos. Por otro lado, incluso esa baja criminalidad de los ucranianos debería resolverse no encerrándolos aquí, sino simplemente enviándolos a un campo de entrenamiento en Ucrania, y diría que en ese momento la criminalidad de los ucranianos en Chequia bajaría a cero. Sí, esa es una de esas cosas que podemos hacer y deberíamos hacer, y los ucranianos necesitan a sus hombres, así que ¿por qué no? Por otro lado, como ya mencioné, una mayor cooperación con Ucrania en la producción de drones, ya sea en Alemania o por ejemplo en Noruega, es algo que ahora se está abordando de alguna manera. Y esos drones son cada vez más interesantes y cada vez más fascinantes. Porque aquí tenemos, por ejemplo, un informe que mencionó Volodymyr Zelensky en su video, el cual publiqué en checo en mi canal de YouTube con doblaje por IA, así que pueden escucharlo. Y eso es que los ucranianos capturaron posiciones rusas por primera vez sin desplegar soldados, según afirma Zelensky. Eso, por supuesto, es engañoso porque fue sin desplegar soldados en el sentido de que primero bombardearon esas posiciones rusas con drones y luego enviaron estos pequeños tanques o drones de combate controlados a distancia para expulsar a los rusos de esos lugares tras el ataque con drones. Así que fue sin desplegar soldados directamente en el frente. Fue así que esos soldados estaban sentados atrás en alguna trinchera y enviaban drones delante de ellos, en realidad drones terrestres y drones aéreos, drones suicidas, ese tipo de cosas. Por supuesto, no fue sin el despliegue de soldados, pero se podría decir que fue sin el despliegue de infantería.
Sin embargo, eso también fue esporádico. En realidad lo que pasó fue que los operadores de drones arrasaron el lugar. Los tanques robóticos, es decir, las ametralladoras de drones, barrieron todo ahí, y cuando ya todo estaba destruido y acribillado, al final los infantes sí tuvieron que entrar para limpiar esos lugares, para rematar lo que se movía, para, en pocas palabras, terminar el trabajo. No se puede decir que se hizo sin el despliegue de soldados, pero definitivamente el uso de robots terrestres y drones de combate y todas esas cosas reduce brutalmente las bajas. Además, esta monstruosidad es una locura porque puede mantener una posición que un ametrallador común no podría sostener, pero esto sí lo puede hacer. ¿Por qué? Porque no es tan difícil hacer que un ametrallador deje de disparar. Simplemente empiezas a disparar hacia esa posición, él se esconde, deja de disparar porque podría ser alcanzado, o la cantidad de disparos disminuye, etc. Cuando tienes esta cosa ahí, empiezas a disparar, haces un agujero en alguna parte, simplemente le vuelas un tornillo, simplemente lo agujereas esto, pero la efectividad de combate de la máquina prácticamente no disminuye, a menos que le des a alguna hidráulica o algo así. Así que la efectividad de combate de esta cosa simplemente no va a disminuir solo porque empieces a dispararle con tu ametralladora. Esto te va a seguir disparando y hasta que no lo destruyas completamente o interrumpas la conexión, te va a seguir disparando. Es una manera mucho más efectiva de mantener un perímetro que tener a un soldado detrás de la ametralladora, al que se puede eliminar fácilmente si un francotirador le dispara. Esto un francotirador no lo va a eliminar, ¿sí? Un francotirador promedio simplemente no puede acertarle a una manguera, a la hidráulica o algo así, pero sin ningún problema puede acertarle en la cabeza al tipo que está detrás de la ametralladora si lo comparamos. Un arma muy ruda, muy efectiva. Y cada vez se utiliza más en el campo de batalla ucraniano. Así que el campo de batalla de alta tecnología en Ucrania nos muestra la batalla del futuro y por supuesto es algo a lo que también se están adaptando, por ejemplo, los ejércitos bálticos. Estonia, por ejemplo, es líder en el desarrollo y la fabricación de estos drones de combate, y eso se debe a que, por supuesto, en Estonia prácticamente no vive nadie. Creo que viven como 5 personas ahí o algo así. Así que necesitan tener un ejército bastante robotizado y yo diría que esa es la dirección en la que también deberíamos avanzar nosotros en Chequia. Porque tampoco tenemos el ejército más fuerte y nuestra población no es la más dispuesta a unirse al ejército. Así que esto debería convertirse en un estándar en Chequia. Este dron de combate que tiene una ametralladora o algo así montado, nosotros tenemos esto en nuestro ejército. Lo fabrica Bobka, BOP-SZ, pero no está ampliamente distribuido y debería estarlo. Cada escuadra debería tener un robot así, que puedan enviar al frente o que los cubra por detrás o algo así. En pocas palabras, esto debería expandirse mucho más. Así que esto es lo que está pasando ahora mismo en Ucrania. Crímenes de guerra, el uso cada vez mayor de robots, una mayor cooperación de Ucrania con países del mundo árabe y de Europa en la producción de drones y el intercambio de tecnologías de drones, además, por supuesto, de los bombardeos, ya sea en Crimea, en territorio ucraniano o incluso en lo profundo del territorio ruso. La guerra sigue, más personas mueren, pero así es la época moderna. Vivimos en el infierno, damas y caballeros, y solo podemos estar agradecidos de que lo único que hace ese infierno es que las llamas y el resplandor nos rozan el trasero, que no estamos completamente sumergidos en él. Así que eso es todo. Si les gusta el contenido y si disfrutaron la actualización de hoy, bueno, si esa es la palabra correcta, si les pareció útil, denle like, dejen un comentario sobre lo que piensan de todo esto. ¿Cuál es su opinión, por ejemplo, sobre esos drones y la expansión de los drones terrestres y así sucesivamente? Y definitivamente dejen una donación si quieren apoyar directamente, pero si no pueden, un like, compartir o hacer visible el video usando esa estrellita que normalmente aparece en su celular después de dar like, definitivamente es una manera de apoyar esto aquí. Hola y hasta la próxima, vayan a los streams.